Bienvenidos a Desde el Centro. Este es el podcast del Centro de Estudios de Bienestar de la Universidad ICESI. En este espacio vamos a hablar de bienestar, desde lo más individual de nuestras emociones, nuestra salud mental, pero también del bienestar en el aparato productivo, en las organizaciones, en el trabajo, en la vida comunitaria. Cada episodio es una conversación donde vamos a hablar de una manera amplia de bienestar, porque en Polis sabemos de bienestar. Bienvenidos a Desde el Centro. Este es el podcast del Centro de Estudios de Bienestar de la Universidad ICESI. Este es un espacio que hemos creado para tener conversaciones muy amplias del bienestar. Pero esto no nació en el vacío. Polis se constituyó hace 20 años como un observatorio de políticas públicas y lo que hacíamos en ese momento era servir de puente entre la sociedad civil y el gobierno. Hacíamos eventos, convocábamos a la alcaldía, a las diferentes personas que estaban en poder, en el poder local, y les preguntábamos qué estaban haciendo con los recursos públicos. A eso nos dedicamos un muy buen tiempo hasta que en el 2014 empezamos una encuesta que se llama Calibrando, y en esta encuesta estábamos haciendo un esfuerzo grande por medir felicidad y bienestar subjetivo. Lo que se les ocurra que uno pueda saber sobre felicidad y bienestar subjetivo de una ciudad en Colombia y en el sur global lo tenemos nosotros porque tenemos una información muy granular. Con la información de Calibrando, esto luego se fue transformando y empezamos a construir una narrativa y estudios sobre felicidad, sobre bienestar y tener una narrativa más amplia de lo que hace que la vida valga la pena. Luego empezamos a estudiar con detalle salud mental, salud física y las relaciones que tienen con el bienestar individual. Luego introdujimos bienestar laboral. Y eso nos ha llevado a que hoy seamos un centro de estudios de bienestar. Esto es de lo que sabemos, de lo que hablamos, la producción intelectual que hacemos, la consultoría que hacemos en diferentes organizaciones, y todo lo que hacemos hoy está transversalizado por el bienestar. Les queremos contar la historia de cómo evolucionamos de un observatorio de políticas públicas a un centro de estudios de bienestar. He tenido el inmenso privilegio de dirigir Polis por al menos 10 años de los 20 en los que ha sido creado. Y hay dos personas que han sido centrales en este proceso. Ellas son María Isabel Zafra y Valeria Trofimov. Personas brillantes, inteligentísimas, capaces, mujeres con las que he tenido la fortuna de hacer muy buena parte de mi vida académica y laboral. Hoy se las quiero presentar y quiero que tengamos esta conversación de lo que es hoy Polis. Las dos son economistas. María Isabel tiene una maestría en economía, Valeria tiene una maestría en estudios sociales y políticos, y esto también nos habla del rango en que nosotros podemos hablar de bienestar. Entonces, mis muy queridas María Isabel y Valeria, no saben el inmenso placer que tengo de hacer este episodio con ustedes, de abrir este podcast donde estamos hablando de bienestar, y que sean ustedes las personas con las que empezamos este episodio. Polis es un centro grande. Sandra, que no la ven, pero es la que no la ven acá, pero la ven en cada detalle de diseño del centro, y con María Fernanda Lomia, que también hace parte del equipo de producción, si queremos. La idea de ellas fue: tenemos que empezar nuestro podcast hablando de la historia de Polis, y Vale y María son centrales en esta historia. Entonces, bienvenidas a este episodio. No, muchísimas gracias. A mí el súper honor de estar aquí y de esta gran idea de involucrarnos como equipo en este ejercicio y compartirles pues a todos pues lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que nos nace también del corazón, ¿no? Bueno, no, pues igualmente, la verdad que pues Polis ha sido una parte importante de mi vida y desde hace mucho tiempo, desde el 2017. Entonces muy bonito ver esa transición de observatorio a centro. Entonces, no, pues muchísimas gracias por este espacio, a Sandrita y a Mafe, por supuesto, por esa creatividad que tienen. Ok. Yo creo que el punto donde podemos empezar a hablar nosotros desde Polis, desde bienestar, porque en todo lo que nosotros hacemos está transversalizado por datos. Nosotros necesitamos números para poderle poner una magnitud a un fenómeno. Entonces nuestra historia empieza con Calibrando. Calibrando es una encuesta poblacional, y es una encuesta que se hace muy en la lógica de cualquier encuesta que pudiera hacer una agencia estadística nacional. Nosotros vamos a la calle, le preguntamos a la gente, hacemos encuestas en estaciones de buses, en centros comerciales, a las salidas de las iglesias, donde la gente se pueda dejar encuestar.
Es un trabajo dispendioso, pero un trabajo muy bonito. Y con Calibrando fue que empezó nuestra historia de estudiar bienestar subjetivo y estudiar felicidad. No sé cuál de las dos quiera empezar, porque las dos han estado bastante involucradas en el proceso de Calibrando, pero quisiera que tuviéramos esta conversación de cómo salir y recolectar información de bienestar, de saber cómo percibe el bienestar la gente y uno ver unos niveles de felicidad muy altos, que en promedio la felicidad en Cali es muy alta y contrastado con gente que es muy pobre, con personas que tienen niveles socioeconómicos muy bajos, ingresos muy bajos, un número importante de hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo les ha modificado a ustedes y también qué tanto impacto ha tenido en su felicidad y en su bienestar individual estar involucrados en un proyecto de este tipo? Eh, bueno, yo quiero empezar por las anécdotas en trabajo en campo. ¿Y por qué? Porque yo siento que cuando uno como investigador está procesando una base de datos, uno no dimensiona el esfuerzo que hay detrás para recoger esos datos. Y Calibrando te permite dimensionar eso aquí en Polis, porque ves todo el flujo desde el diseño del cuestionario, ir a recolectar datos. Y cuando hablaba de las anécdotas, es que yo empecé en Polis como monitora, entonces yo tengo una aquí. Yo estaba en Meléndez, donde estaban los motorratones. Y yo le hice una encuesta a un motorratón. Un motorratón, para que todo el mundo sepa, es un Contextualicemos. motociclista Motociclista Que ofrece que servicio de ofrece transporte. servicios de que ofrece servicio de transporte. transporte, sí. Ah, bueno, para dar contexto, Meléndez está en la zona de ladera, entonces las motos sirven de acceso pues, para llegar a las viviendas. Entonces yo recuerdo que le hice la encuesta a ese motorratón y él ya estaba cansado, ya era como que ya. Y me dijo, no, le llegó un servicio, por supuesto, era primero el servicio que la encuesta. Y yo le dije, "Usted ahorita que regrese, yo se la termino". Ah, y regresó, venga para acá. Y también recuerdo que en la ciclovía una chica en patines me dijo, no, ya me tengo que ir. Y Valeria corriendo en pregrado, salvando la encuesta, pero es una experiencia muy, en medio de todo, que es divertida, que Ujú. uno se la goza y que aprende mucho. Y más, bueno, lo anecdótico que puede hacer esto es lo mucho que uno aprende de su ciudad en este proceso y de las condiciones en la que viven diferentes personas. Creo que te amplía mucho la perspectiva del entorno que habitas, eh, y te sirve también mucho de punto de referencia, porque cuando tú empiezas a encuestar y conoces la composición familiar de esa persona, su estado de salud, cómo se siente, llega un punto en que también pasa, y creo que esas preguntas de bienestar pasan una barrera que otras encuestas no harían, ¿no? Y Ujú. genera, creo que llega a haber, en algunos casos siento que una conexión con el encuestado. Entonces, creo que ha sido un proceso que me aportó mucho en mi crecimiento. Yo creo que hoy voy en la misma línea con Vale. Digamos, cuando yo entro a Polis, yo entro en unas circunstancias distintas, no entro como monitora, sino como asistente de investigación empezando la maestría en la universidad. Y a mí me toca, digamos, vivir ese proceso desde la supervisión, no desde la recolección de los datos, pero sí desde la supervisión. Entonces también tener la responsabilidad de un equipo de trabajo en calle, y ver pues que todo funcione y sobre todo que ellos también estén seguros, ¿no? Pero esto que mencionaba Ale también es muy importante y es porque uno llega a conectarse con esa realidad de esa persona que uno pues está entrevistando, ¿no? Y uno empieza también a sentir pues esa empatía porque son realidades y vivencias propias. Mm. Entonces que es la parte como ya el procesamiento del dato, ¿no? Como la parte, digamos, rígida, em, pues uno también ve esos resultados, pero uno también le empieza a poner historias a esos resultados y es también el beneficio pues de los datos, porque los datos a la final, pues en mi perspectiva también dignifican esas historias. O sea, Ujú. es como el dato lo primero que se observa, pero es que detrás hay un montón de cosas supremamente interesantes y que es a través de ese trabajo de campo que uno también como investigador las puede vivir y tiene la posibilidad y la oportunidad de contarlas de manera diferente. Ujú. Entonces yo creo que Calibrando nos ha permitido pues
tener todo ese tránsito, ¿no? De todo el ejercicio investigador y no solamente venga que los proceso y ya está. No, vamos a ver esto qué más dice, ¿no? Cuando yo empecé en la universidad, mi mamá me preguntó que yo cuando tenía clase. Y yo le dije, mamá, tengo martes y jueves, por decir cualquier cosa, de 10 a 1. Y luego me preguntó, ¿y tú qué haces con el resto del tiempo? O sea, si no estás dando clase todo el tiempo, ¿qué es lo que haces con el tiempo? Pues a uno le parece muy simpática esa pregunta porque uno hace muchas cosas, pero dentro de las cosas que yo hago en mi trabajo, que son muchas, la que yo más disfruto es todo lo que pasa en Polis. Las encuestas, los proyectos, la consultoría, puede ser estresante a ratos, pero me lo disfruto muchísimo. ¿Ustedes qué disfrutan del trabajo que hacen hoy? Y sobre todo el trabajo respecto a la evolución del trabajo que han hecho hoy, porque algo importante es que tanto Vale como María llevamos muchos años trabajando. Vale empezó como monitora, estabas en séptimo semestre cuando Séptimo, arrancamos. sí, sí. María empezó haciendo su maestría y hoy ya cada una lidera sus equipos y lidera divisiones y hacen un trabajo hacen un trabajo maravilloso. ¿Qué se disfrutan ustedes del trabajo que pasa en Polis y qué se disfrutan ustedes del proceso y del trabajo que les permitiría, que les permite estar en un centro de bienestar como Polis? Hay dos cosas. Primero, desde mi cargo, desde la posición que tengo en Polis, es y esto creo que yo lo he dicho todos los años, que yo he ido, he vuelto, he hecho de todo, pero aquí sigo y aquí no me sacan. Espero. Pero la posibilidad de pensarse la ciudad, ¿no? De establecer problemas desde ese dolor del ciudadano, ¿no? Eso es una cosa que me parece fantástica y esa libertad de pensar, de planear, de proponer, como de cómo abordamos X fenómeno de esta manera o de esta otra manera. Eso a mí me parece fantástico, es una cosa que yo agradezco un montón porque no sé si todo el mundo tenga la posibilidad de esos espacios, ¿no? Y lo otro es como esa camaradería también que tenemos como equipo, porque son cosas que se pueden, pues, como contar, la dolencia de una, pues entonces tratamos como de ayudarnos, ¿no? No digo pues que hacer la propia, pero sí de que exista un soporte como equipo, como compañeras, llevamos muchos años trabajando, entonces yo creo que hay un nivel de confianza también muy, muy bonito y eso también le aporta a esa sensibilidad que tratamos de transmitir a través de la información que producimos. Ujú. Sí, ahí, de acuerdo con María, yo creo que es como, en Polis uno siempre está haciendo algo distinto y creo que eso te mantiene muy, muy activo y eso hace que el proceso, o sea, el trabajo en general, como tiene tantas aristas y tantos proyectos tan distintos, uno aprende muchas cosas. Y desde que yo he estado, hemos pasado por yo no sé cuántos proyectos, pero muchos. Pero sí, una horda desde economía informal, vendedores informales en el espacio público, ese tema me persiguió Y te siempre, Sí. perseguirá. siempre me llegan, me llega. La evaluación también, y eso me ha permitido aprender mucho. Procesos de evaluación en la ciclovía, yo creo que ese fue un proyecto bien, bien interesante. Me gustó mucho, lo disfruté. Y también nos ha permitido no solo trabajar con, a ver, Calibrando es un proyecto propio y es un proyecto que admiro mucho por la capacidad que ha tenido en el tiempo de recoger información, pero también em, que nos ha abierto espacios al sector público, al sector privado. Entonces, ese crecimiento, no sé, interactuar con un secretario, con un subsecretario, con juntas directivas, creo que eso hace que el trabajo sea muy enriquecedor. Entonces, y esa libertad que también hay de crear en el proceso, que no está dado, y el hecho, por ejemplo, el mundo de la consultoría, eh, que en Polis lo llevamos a cabo, es que pues un cliente necesita algo, pero el cliente al final no tiene que identificar qué es lo que realmente quiere el cliente. Entonces, eso es un proceso muy creativo, y eso hace que el trabajo sí no sea como tan esquemático, y eso creo que eso ha aportado mucho.
Volviendo a nuestra encuesta Calibrando, que es nuestro bebé, Calibrando tiene diferentes componentes. Si uno mira el cuestionario, como sería cualquier cuestionario en cualquier otro lugar, uno de los apartados del cuestionario de Calibrando que más me ha transformado, que más me gusta, que miro con más cuidado, además, por supuesto, del de bienestar subjetivo y el de la felicidad de la gente, son las emociones y la salud mental. Que eso te permite tener un tamiz y un calibre distinto de la gente. Nosotros vivimos en una ciudad donde la gente es muy feliz, pero también donde experimenta muchas emociones negativas constantemente y donde tenemos unos umbrales de síntomas autorreportados de estrés, ansiedad y depresión muy altos. Yo sé que cada una, dependiendo de sus intereses, va desarrollando afinidades con los temas que vamos trabajando en Polis y con Calibrando y con los datos que trabajamos. Si para mí es bienestar subjetivo y salud mental, ¿cuál es el de ustedes? ¿Cuál es el tema que es cercano a su corazón y que han permitido generar una agenda de investigación desde ahí? Es una muy buena pregunta. Em, yo creo que uno de los dominios o de las dimensiones que también aborda o puede explicar el bienestar tiene que ver con seguridad. Y ese es un tema que a mí toda la vida me ha apasionado. Y creo que ese está dentro de mis afectos, pero hay que decirle también a todos los que nos ven que se vienen cositas Interesantes. muy interesantes, donde vamos a robustecer aún más ese calibrando. Pero si me ponen a elegir, creo que por ahí está la cosa. Ok. Bueno, con Calibrando, es que yo siento que, no sé, con Calibrando no tengo un tema puntual. Polis produce algo que se llama Datos en Breve y yo solo sé que he participado en muchos Datos en Breve. O sea, Todos. En todos. como el 80% han pasado por Valeria. Pero, pero a mí me gusta, no sé, no voy a escoger un tema. Ajá. Eh, pero me gusta el ejercicio reflexivo que hay en el proceso de escribir esos análisis. Porque con Calibrando escribimos sobre clase media y consumo, sobre salud, bienestar emocional, sobre Confianza. movilidad, sobre confianza institucional. Entonces ahí Calibrando es una encuesta que en este concepto de bienestar que engloba diferentes temas y empiezas a ver interrelaciones entre todos. Entonces creo que es una encuesta que a mí me ha permitido aprender de muchas cosas y te amplía mucho el panorama sobre cómo usar los datos y para qué sirven. Entonces, trabajo también está ahí y que hay una investigación entre el trabajo formal, informal y cómo se relaciona con el bienestar emocional. Entonces, Ujú. no voy a escoger un tema, pero me gusta las relaciones que te permite hacer la encuesta entre distintos temas y entre diferentes grupos poblacionales, que creo que eso le da también una filigrana, el hecho de que sea representativa, por ejemplo, o analizar territorialmente, que es lo que hace María con los mapas, te amplía la perspectiva mucho de ciudad. Entonces, me iría por eso, por la libertad que te da la encuesta para analizar. Ok. Nosotros hemos tenido un crecimiento grande en el último tiempo. Empezamos siendo una unidad académica súper chiquita, hoy ya no somos tan chiquitos. Em, y en el proceso, pues yo he aprendido un montón, he aprendido que liderar necesita uno de una capacidad emocional más grande, no solamente de capacidad técnica. Es más, creo que la capacidad técnica es lo de menos, sobre todo cuando uno tiene un equipo tan competente como el que hay, como el que hay en Polis. Siento yo que necesita uno más capacidades emocionales para liderar. Y ustedes hoy ya están en posiciones donde tienen equipos, donde lideran. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes, los retos, las cosas buenas, las cosas difíciles de este crecimiento que hemos tenido y de responder a las demandas que cada vez pues, nos hacen más y que además nos encantan? Bueno, pues yo he visto crecer a Polis. Entonces, voy a empezar por ahí. Y sí hay un antes y un después, y creo que este año lo estamos viendo, y lo celebro y me enorgullece porque siento que sí fueron conversaciones donde un momento esto se creció y llega a un punto donde ese ejercicio de pronto no es tan consciente, sino que
por la calidad que tiene el centro empiezan a llegar y empiezan a llegar cosas que cuando tú dices, no, esto requiere otra capacidad en términos, por ejemplo, organizacionales. Y eso lo celebró hoy el hecho de antes, yo siempre recuerdo a Lina en su momento que decía, cuando yo llegué era, creo que Marianela y yo. Sí. Marianela, si nos estás viendo. Esa siempre recuerdo que era como la historia. Y Polis, cuando estaba María, cuando yo entré, era Lina, era 2 asistentes de investigación y 2 monitores. Eso era Polis. Pero ahora ya tenemos una línea de análisis cuantitativo. María me refinará el nombre porque no me acuerdo. Me sé el nombre de mi línea, que es larguísimo, pero línea de narrativas académicas y comunicación basada en datos, la línea de Sandrita de experiencia digital, la línea de MAFE con estudios socioculturales. Y el hecho ya de tener ese componente organizacional, el hecho de que hoy hay monitores y que eso yo siento que es algo que también hay que celebrar mucho de Polis, es que Polis educa. Y eso en el pregrado es buenísimo. O sea, yo creo que uno como estudiante eso lo valora un montón. Y hay monitores, sí, pero ya tenemos otra capacidad técnica con la Alexandra que trabaja con María, Anita y Majo que trabajan conmigo, hay más personas en el equipo de María. Pero eso muestra la robustez que hoy está alcanzando Polis y que se debe también al trabajo que se hizo en años anteriores y la calidad de ese trabajo. Entonces me siento muy feliz de ver a lo que ha llegado, de haber sido, pues, de ser parte de ese proceso de transformación y también de verlo y discutirlo. Y creo que no, estamos por un camino tremendo y hoy estamos desde el centro, entonces se nota lo mucho que hemos crecido. Sí, pero voy a hacer la aclaración, ¿no? Es ¿Qué? la división de Perfecto. analítica y métodos Por cuantitativos, por Disculpen la favor. imprecisión, discúlpenme. Em, y tengo un equipo pues maravilloso, o sea, Nayid, Alexandra, Ay, ahorita Nay. se nos acaba de unir Juan Camilo, Sebastián, que es nuestro monitor, ingeniero estrella, o sea, Ujú. de verdad que es un equipo grandioso y yo concuerdo mucho con Vale, pero también tengo que decir que no fue fácil. O sea, digamos que fueron como entender este proceso de crecimiento, cuál es la necesidad, cuáles son las demandas internas del centro y los tropiezos y los aprendizajes. Entonces, yo Sí. creo que todavía, a mí en particular, cosas que me cuestan, y yo siempre lo digo, yo creo que yo soy demasiado estructurada, esquemática, Horrible. exagerada. Entonces me Es cuesta que porque horrible. No, María, eso es necesario también. pero entonces, claro, entonces yo planeo, todas estas cosas y pues claro, el mundo real cambia todo el tiempo, esto Sí, está cambiando. em, y es una cosa que es un proceso interno que yo he hecho, que creo que espero que ustedes sientan que yo he mejorado. Yo creo que he mejorado un Sí, poquito. sí, sí, sí. Lo hemos ella fue visto. mi jefa, entonces ya se imaginarán. Hace muchos años. Ella es mi jefa. Entonces, creo que fue pues así un gran aprendizaje que nos falta también mucho por aprender, pero yo también lo celebro igual que Vale. O sea, el hecho de que hoy podamos tener claras las divisiones, que tengamos proyectos en los que se transversalizan en todas las divisiones, uy, yo creo que esto nos ha dado una paz Sí, mental un giro de tremenda. 180 Exacto. grados también. Entonces, pues nada, lo celebramos y que sigamos así, y que si hay que inventarse otra edición, no la Que no lo inventamos, bueno, que inventamos. se venga. Sí, Bienvenidos. no, hay como una cuestión, lo que dice María, sí, no es fácil, no ha sido fácil, pero yo siento que algo y ahorita como retomando lo que decían hace un momento, es la libertad también para poner sobre la mesa temas que hay que abordar. Sí, y que al final esos temas es lo que nos ha permitido también como que, uy, pensémonos esto de una manera diferente. Y el pensar diferente, pues ha hecho y sobre todo este año ha sido una cuestión muy vertiginosa y muy bonita. Entonces creo que, que liderar equipos no es fácil, pero se aprende demasiado y uno se la goza mucho. Sí. Ustedes, bueno, nosotros, en todo el centro, nosotros tenemos en las manos una cantidad de evidencia que tiene muy poca gente. O bien porque está interesado, o bien porque lee de eso, o bien porque puede trabajar, algún académico podrá trabajar algún paper sobre felicidad y sobre bienestar porque le parezca simpático.
pero muy poca gente tiene la posibilidad de tener tanta evidencia junta en las manos sobre bienestar y tener un rango tan amplio de trabajar el bienestar. Porque nosotros trabajamos el bienestar o bien desde una intervención de un programa deportivo, y eso cómo afecta la salud emocional y el bienestar emocional de la gente, o lo podemos ver cómo mejora una organización, o desde una parte muy técnica de construir un índice de bienestar, o desde escribir un artículo académico, o desde pensar cómo es el bienestar de los trabajadores informales. Entonces nosotros tenemos un rango muy amplio y muy único de explorar el Mm. bienestar. ¿Cómo les ha modificado y ustedes hoy qué ponen en el centro de su bienestar? Porque es que la evidencia, cuando una cosa es uno saberlo y otra cosa es uno tener que trabajar con estos números todos los días. Em, ¿Cómo les ha cambiado hoy para ustedes cómo es el bienestar? ¿Qué ponen en el centro? ¿Qué priorizan? Y, y todo eso basado en un trabajo muy sostenido de pensar el bienestar. Como quieras. Hágale, María, hágale. Pues mira que empiezan a aparecer todas estas dimensiones, claro, porque como que uno desde investigador entonces trata de no sesgar, ¿no? Como no involucrarse en lo que sucede en términos de los datos y los resultados, pero estas cosas le terminan permeando muchísimo, muchísimo a uno y sus cuestiones pues personales. Yo creo que hay dos cosas muy importantes y son cosas que se abordan dentro de lo que hacemos en el centro. Y tiene que ver con pues, la familia. Creo que es una cosa supremamente Sí. importante. Es un pilar. Creo que sí, sin la familia no podríamos pensar en medir la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. Es que pasamos de estos indicadores tradicionales a pensarnos en unos indicadores mucho más subjetivos y la familia es un pilar fundamental. Y lo otro tiene que ver con el trabajo en sí. Y eso también es un componente muy importante dentro del Mm. cuestionario que tiene que ver, y lo mencionabas, Vale, Sí. la satisfacción con el trabajo, ¿no? Y esta relación o esta ecuación o balance de, ¿no? Calidad de vida, tiempo, trabajo. Y creo que tú lo has mencionado mucho, muchas veces, y uno casi que el 80% del tiempo de la vida está En el trabajo. en el trabajo, y entonces el trabajo pues te demanda tu tiempo, pero cuando uno tiene, digamos, estos espacios en los que volvemos a la libertad, a la posibilidad de pensar, de crear, pues se hace el trabajo, ¿no? Más Mm. divertido, más interesante, no se siente Sí. pesado, eso por un lado. Y por el otro lado, pues qué mejor que uno sentirse bien en su trabajo para también ser más productivo, ¿no? Entregarle más, sentir más compromiso. Entonces yo creo que yo pondría en el centro esos dos elementos, y nosotros lo medimos muy bien en el centro. Bueno, yo aquí iba a abordar un tema, y es que uno de los documentos que en su momento escribimos sobre capital social, yo creo que ese ha sido uno de los datos siempre de que yo más disfruté escribiendo y analizando. Em, y me impactó mucho, y eso fue parte de las encuestas de Calibrando, era usted ha hecho un voluntariado en el último año, y ver esa relación entre el voluntariado y ese sentido de propósito. Eso también como que te permite, o al menos a mí, yo conecto con las personas y me gusta el componente social. Entonces, esa parte de ese documento lo recuerdo mucho, y recuerdo que en pandemia nos tocó hacer Calibrando virtual, pero ese fue un dato que a mí me impactó, y era como la gente que creía que el vecino había sido solidario, había ayudado más en la pandemia. Entonces, como que ver esos temas de cohesión social, de confianza interpersonal, las personas que confían más con sus vecinos, el hecho de sentirse mejor donde viven, eso también nos permite no solo ver la encuesta, a ver, en el sentido de la persona, el individuo y su bienestar, sino que ese bienestar se construye alrededor de un contexto. Yo siento que eso es importante, concuerdo con María, el tema de la familia y también la salud. Yo creo que Calibrando es un tema, la sección de salud es algo que te pone también a
a reflexionar sobre tus hábitos y sobre cómo esos hábitos se relacionan en cómo te sientes con tu vida, ese componente de autocuidado. Entonces creo que eso personalmente de la encuesta, al verlo en los datos, me ha permitido como darles otra dimensión en mi estructura, pues, como persona. Pues vale, María, es un inmenso privilegio trabajar con ustedes. Es un privilegio tener la oportunidad de hacer esto. Hay un montón de gente que ustedes no están viendo, pero fácilmente puedo contar 8 personas que están detrás de esto. Em, y son las personas que permiten que esto pase, que ustedes lo estén viendo. Nosotras tres estamos hoy acá al frente, pero todo lo que nosotros hacemos y que los invitamos a que los vean, a que lean los datos en breve, a que muy pronto estén viendo los sistemas de visualización de datos, que es parte del trabajo que hace el equipo de María, las publicaciones académicas y no académicas que hacemos, este ejercicio hoy de traer una conversación más sencilla, más cercana, menos académica y menos acartonada sobre lo que es el bienestar, es gracias a muchas personas. Y hoy tenemos la posibilidad de representar a muchas personas que hacen parte del centro, que hacen que el 80% de mi tiempo que paso en el trabajo sea un tiempo que yo personalmente disfruto enormemente. Para mí trabajar es una fuente de disfrute y de goce. Gracias a Vale, a María y a todas las personas que no están viendo, pero que hacen esto posible y que hacen posible que tengamos una narrativa tan granular, tan amplia de lo que es hoy el bienestar. Entonces, muchas gracias a ustedes dos y a ustedes bienvenidos a este espacio. Es desde el centro, es un lugar donde vamos a hablar de bienestar, de lo que significa, lo vamos a hablar con ciencia, lo vamos a hablar con datos, pero también desde ese lugar muy cercano porque el bienestar no está lejano ni a nuestra salud mental ni a nuestras dimensiones emocionales. Entonces, estos temas los vamos a estar tratando a lo largo de este podcast. Gracias por ver este episodio y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web para que conozcan más de nuestro trabajo.